Don José. La gente no anda con cuentos, Fernando. Dice que qué bien se ve y qué alegre se ve Castillo Grande. Le explico. Ella está así porque Sebastián está bien. Además, Katy le puede contar a su hijo que muchos niños amigos míos están rezando por él. Hola. ¿Qué le parece? Muy bien. Los niños son los niños. Hay una cosa que yo admiro de los niños y que usted debe aprender. Usted siempre debe tener en su mente, porque hay gente que se niega a ser viejo, entonces le tienen como temor a ser viejo, Fernando. Y yo conozco mujeres de 70 años que se ven más bien, porque ahora, antes a los 70 años usted se veía todo Sí, achurrado, todo achurrado, ¿no? chuleño. Pero ahora es señoras que se ven soberbias Oh. a los 70 años. Entonces usted para no ponerse viejo, manténgase joven. ¿Y cómo se mantiene uno joven? Teniendo la curiosidad de niño y la mirada de niño. Usted se fija a los niños cómo son. Todos lo quieren saber. Un afán por conocer, por mirar. Usted manténgase siempre ocupado pensando en qué debe hacer, qué cosa debe aprender. No hay edad para dejar de aprender. Exacto. Entonces, olvídese de ese cuento de que usted va a imitar a los jóvenes. Fíjense qué están haciendo los papás de ahora. Los papás están tratando de ser jóvenes imitando a los jóvenes. Quieren ponerse la ropa que se ponen los chiquillos de 17 años, de 15 años. Amigo de los hijos. Quieren oír la música que oyen los hijos, quieren ser amigos de los hijos. Oiga, sus hijos lo necesitan a usted como papá y como mamá. Ellos ya tienen sus amigos. Usted es el papá. Olvídese ese cuento de que usted va a ser amigo de nadie. Manténgase joven. Mire con ojos de niño. Eso Y es. aprenda todos los días. Por eso yo le hago mucho caso a mis asesores niños. Porque ellos no te dicen. En fin, eso va sin Una vez filtro. una niña me dijo esto. Tú no te ves viejo blandón, pero de que estás viejo, estás viejo. Toma, ya. ¿Qué quiere? Qué sencillez para decirte las cosas. No se diga más. Y no hay complicaciones. Bien. Fíjense, yo les quiero hablar voy a salir de un tema, que es el tema de la audiencia que va a haber hoy con respecto al diputado Arquesio Arias. Arquesio Arias. Acuérdense que va a haber una audiencia que solicitó el fiscal para medidas cautelares. Pero como el diputado tiene... Está aforado. Está aforado, a él lo tiene que ver entonces el organismo que es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que es el que decidirá la aplicación, si le aplica o no medidas cautelares y cuáles. Y en ese pleno no puede participar el magistrado Arrocha, sino su suplente, que es Carrasco, y no puede participar Harry Díaz, que es el magistrado juez de garantías, sino Wilfredo Sáenz, que es su suplente. Y allí se deberá decidir sobre las medidas cautelares cualesquiera que sea que se le propongan, si es que se le proponen. Pero ya el magistrado fiscal solicitó medidas cautelares y veremos. Nosotros le estaremos dando cobertura y mañana le diremos cuál es la suerte en este periodo. Recuerde que este es un periodo de imputación y de aplicación de medidas cautelares para ir a la fase de acusación y entonces después a la parte del juicio. Esos son los procedimientos. Quien se salte eso, viola el debido proceso y lo anula, para que sepan. Bien. Quiero hablarles sobre este mundo exterior y cómo nosotros deberemos interpretar esto. Detenernos a discutir la creación de un frente mundial para derrocar a los partidos de derecha. Es igual cuando en América Latina estuvo conformada por bloques de izquierda. Sí. Siempre hay una especie de péndulo del poder. ¿Por qué se ha acelerado ese péndulo del poder? ¿Hay un ambiente ideológico en esto? No. Lo que hay es un hartazgo en las comunidades con respecto a la calidad de liderazgo que tiene cada uno de estos países y que ha coincidido simultáneamente con eventos mundiales. Recuerde que una de las características del mundo es que nosotros estamos viendo, usted prende la televisión e instantáneamente está viendo el tren que se quemó en Chile,
está viendo lo que está pasando en el Líbano, lo que está pasando en Hong Kong, lo que está pasando en Cataluña, lo que está pasando en México, lo que está pasando en Chile, lo que pasó en Ecuador, las elecciones de Evo. Usted está viendo simultáneamente muchas cosas, pero mucha gente carece de la capacidad para procesar esto. Y entonces se está impulsando nuevas corrientes, ¿no? Ante el hartazgo que le señalo de la estructura política, nuevas corrientes. Y esas corrientes, entre otras cosas, tienen la anarquía como su característica fundamental. Lo que está pasando en Chile es una mezcla. Yo creo que más la anarquía es un nihilismo, porque prenderle fuego a un vagón de tren, Eso es anarquía. agarrar a balazos al primero que pase, como lo hicieron en Culiacán, yo creo que más que anarquía es un nihilismo de acabarlo con todo. Yo me refiero a la anarquía en el sentido de que los anárquicos, cuando hacían una acción, no la negaban. Estos jóvenes están saliendo por ahí, algunos con capucha, la mayoría sin capucha, no le importa. Y romper los vidrios de todas las ¿Por qué? estaciones de metro, Porque prenderle fuego a la sociedad ha enajenado a la juventud de participar en las decisiones importantes. No es que quieren puestos, no. Lo que ellos quieren es participación en la creatividad. Entonces las élites políticas de derecha y de izquierda han desplazado al intelecto, a la participación, a la meritocracia. Hemos desmejorado la calidad de vida de esos muchachos y lo hemos prácticamente acorralado. Es una especie de una soledad absoluta en medio de riquezas asombrosas. Cuando usted dice, por ejemplo, que alguien puede tener 75 mil millones de dólares, usted se pone a pensar, ¿qué puede hacer ese hombre con tanta plata? Ahora póngase a pensar que hay gente que 17 centavos le disparan la mente. Mire usted. Entonces, esa desigualdad en el mundo está creando una nueva corriente. ¿Nosotros somos ajenos a ellos? No. No hay ningún país. Chile es un país que políticamente tiene una mejor estructura que nosotros. Pero ya las elecciones estaban demostrando, Fernando, lo habíamos dicho aquí, que los jóvenes ya no iban a votar. Además, en estas elecciones, en las que ganó el presidente Piñera, amplia y sin duda alguna, las elecciones, una gran parte de la juventud esa que está por ahí en la calle no votó. Estaba enajenada. Y aquí en Panamá se ha producido un distanciamiento, una disminución del voto joven en estas pasadas elecciones. Y nosotros, al tener todo eso en consideración, debemos mirar qué estamos haciendo. Y fíjese usted, por ejemplo, lo que estamos haciendo con las reformas constitucionales. Hoy la Asamblea Nacional entra a discutir el bloque que corresponde a las transformaciones que se deberían hacer en el órgano legislativo, en el órgano judicial y en el órgano ejecutivo. De acuerdo a las propuestas que ellos tienen allí y que presentó la comisión esta, no hay ningún cambio de fondo. Y si no hay cambio de fondo en la estructura del balance de poder, del equilibrio del poder, entonces el mensaje está equivocado. De hecho, en el primer bloque hay decisiones que se tomaron, que ya hay diputados que están diciendo que lo van a reconsiderar. Entonces, ¿para qué la tomaron? Porque para discutir reformas constitucionales hay que tener una teoría constitucional, hay que tener una estrategia constitucional. Y aquí no tenemos una estrategia de cómo manejar estas reformas. Se están manejando, Fernando, a una especie de libre albedrío, Free for all, de un mercado persa, propone. Fíjese el peligro de esa reforma constitucional que se aprobó, que nos dice a nosotros que Panamá privará la Constitución y la legislación panameña sobre los tratados internacionales. Eso es lo que nosotros hemos dicho. De la estupidez que hemos dicho. Le voy a dar un ejemplo. Nosotros somos signatarios del Tratado por un Mundo Libre de Tabaco. El único tratado mundial que se ha hecho con respecto a la salud pública es en el control del tabaco. Se establecen claras disposiciones que Panamá debe cumplir. ¿Quiere decir que nosotros no las vamos a cumplir ahora? ¿O que nosotros no vamos a cumplir los acuerdos comerciales que hemos firmado? ¿Cuál va a ser la consecuencia de eso?
aislarnos. O que nosotros no vamos a reconocer la Declaración de los Derechos Humanos. O que nosotros no vamos a reconocer el Tratado de Viena, por ejemplo. Sí, son... Es una locura. Pero, ¿por qué no hubo una reflexión para mirar esto con detalle? Hay incluso, por aquí viene la universidad a plantear atentados contra la libertad de expresión. Fíjese lo que nosotros hemos dicho aquí. Nosotros no estamos de acuerdo con muchas cosas que pasan en algunos medios, pero jamás podríamos estar de acuerdo a que en una u otra forma, se censuren los medios de comunicación. Porque eso es lo que al final de cuentas hacen el balance de poder que no se hace cuando la Constitución no garantiza ese balance de poder. Por ejemplo, la Asamblea Nacional perdió poder cuando en la reforma de 1908 todos los partidos de oposición y de gobierno de esa época, apoyando al régimen militar y no apoyando al régimen militar, acordaron que el presupuesto no podía ser discutido por la Asamblea Nacional, y de hecho la Asamblea Nacional lo único que hace, todas esas audiencias que se hacen para el presupuesto son meros ejercicios académicos, porque la Asamblea no tiene el poder de hacer el presupuesto. Y por eso nacieron las partidas circuitales como un elemento de chantaje. De chantaje, o de, ahí te tiro esa migajita, pero tú déjame hacer a mí el presupuesto. Entonces, el verdadero órgano político del país, que es la Asamblea Nacional, el órgano legislativo, no participa en la principal instrumento, no de estrategia, porque el presupuesto no es la estrategia, es un instrumento importante para cumplir una estrategia. Entonces privamos a la Asamblea de una función importante, pero ahora se quieren añadir nuevas medidas administrativas, entre ellos censurar para votar al gobierno. La primera cosa que tenemos que hacer nosotros antes de llegar a esos estadios es preguntarnos, ¿tenemos la calidad de la dirigencia política en los partidos políticos para actuar con madurez frente a estas cosas? Claro que no. Entonces estamos jugando con fuego. Entonces yo creo que los diputados, que en su seno hay gente que tiene capacidad política, debieran valorar lo que le hemos propuesto. Nombren una comisión interpartidaria que vea estas reformas con un carácter crítico para ver qué cosas podemos llegar por consenso. Recuerde que el consenso no es más que la lista que, si Fernando y yo llegamos a un consenso y tenemos posiciones diferentes sobre la Constitución, el consenso es la lista de las cosas que él va a ceder y el mío las listas que yo voy a ceder. Punto. Ese es el consenso. No hay nada se hace por consenso si yo cedo y usted no cede. Entonces, este debate constitucional está metiendo dentro del sistema una inestabilidad peligrosa, pero además nos puede llevar y nos está llevando a una palabra que usted nunca se debe olvidar de ella, que es la incertidumbre. Gran parte del problema mexicano en este momento, con respecto a su desarrollo financiero, es los niveles de incertidumbre que genera la política ambigua del presidente de ese país. Contrario a lo que genera la política económica de Bolsonaro. Usted puede no estar de acuerdo, yo personalmente no estoy de acuerdo con muchas de las políticas sociales que este presidente lleva, pero en términos económicos, él ha tomado medidas que le permiten a Brasil prepararse para la nueva división del mundo y exportación de capitales que se van a producir. Con claridad. Entonces, creo que el problema no es ser de derecha o de izquierda. El problema es tener una posición claramente definida y explicársela al país. Y dejarse de pensar que esto se resuelve con iluminados o iluminadas. Esto se resuelve con consensos para ver qué es lo que es posible realizar. Recuerde siempre, la política es el arte de las posibilidades. Entonces tenemos que hacerlas, pues crear las posibilidades. Eso se crea por consenso. ¿Qué llevó a España donde está, Fernando? Es la falta, fíjese que España prefirió ir a una elección en medio de este conflicto que se avecinaba, y el conflicto explota porque se dieron cuenta los demás, ¿no así?
usted me va a decir que allá en España hay una internacional comunista que está haciendo eso. No, No. hay que entender el fenómeno local. La incapacidad de sus propios... Bueno, en Chile la izquierda está normada y forma parte del proceso. O sea, no es el problema de que coincide un vacío que hay en la sociedad que cualquier cosa hace que se llene en una forma irresponsable. Por ejemplo, ¿usted cree que hay gente sensata de cualquier espectro ideológico que estaría dispuesta a pensar que yo voy a quemar estaciones de trenes como protesta? Eso es vandalismo. O como cuando aquí en Panamá salen los muchachos universitarios a tirarle piedra a los buses donde van los trabajadores y la gente humilde. Eso se llama vandalismo. En nuestra época, nosotros jamás nos hubiéramos ocurrido tirarle piedra a los buses donde van el pueblo, porque esos son nuestros aliados. Ahora pregúntese, ¿cuál es el nivel de educación política que los diferentes partidos le han dado? ¿Dónde están las escuelas de cuadros para formar a la gente? La gente se está autoformando, a lo mejor autodidactas e ignorando algunas formas de lucha política. Y como lo hemos enseñado que el éxito se consigue rápidamente y que nos vamos a volver millonarios haciendo locuras, no. Es difícil la transformación de una sociedad, es lenta. Entonces yo quisiera hacer un llamado a la Asamblea. Hoy ustedes van a entrar a discutir el bloque, uno de los bloques importantes, que es la transformación de los 3 órganos del Estado, en el momento que un diputado de ustedes está en la Corte. Miren, esta es la imagen que nosotros tenemos ahora mismo. En el momento en que no tenemos agua, En muchos lugares sin luz. en también. el momento en que nuestra juventud no tiene empleo, y no es responsabilidad del actual gobierno, pero esto es una realidad. A los muchachos no les importa porque piensan que todos somos iguales. Fíjese usted lo que usted tiene que mirar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hombre, presentar un frente común para ver cómo empujamos estas cosas. Yo creo que en la medida en que, y fíjese que esta reforma debe tener primero, segundo y tercer debate antes del 31 de octubre para que pase a otro periodo de primero, segundo y tercer debate antes de abril del 2020 para que vaya un referéndum por allá por agosto, septiembre, octubre del 20. Y si no hay consensos, esta será una reforma, un referéndum contra el gobierno del presidente Cortizo. Y no va a haber cambios importantes en la sociedad porque los ajustes que hay que hacer, el proceso de implementación del plan de gobierno del presidente Cortizo va a tomar varios meses. Y aquí no hay soluciones mágicas. Lo que sí debe haber es una explicación clara. Hay gente que piensa que cuando uno habla de esto es porque no, hay que tirar a la gente a la calle. Sí, ¿a qué? A matarse, a destruirse. Hay que tener responsabilidad. Pero hay gente que se olvida de la responsabilidad y se paran en un micrófono y dicen cualquier cantidad de cosas sin respetar a los demás. Y entonces, como corolario de eso, estamos usando el Twitter y el WhatsApp para decir cualquier cantidad de barbaridades, de acusaciones falsas. Porque el irrespeto se ha convertido en el sustituto del conocimiento. Y no hay nada peor que tener al lado de uno una persona que no sepa de nada, pero que crea que sabe de todo. Porque además la verdad no la tengo yo, la verdad. Uno tiene que ir en la búsqueda de la verdad. Y nosotros toda la mañana le tratamos de dar instrumentos para que usted piense diferente a nosotros. Ese es su derecho. Ojalá todos pensáramos. Bien, hay otras cosas que es importante, Fernando. Estuve viendo la película La lavandería. La lavandería. Le voy a dar mi opinión. Como película, me parece terrible, mala, pero con un Mensaje muy fuerte. con una participación de actores de primer orden. Meryl Streep, Antonio Banderas. Es la película, es contrario al vino. Gary Oldman. Al contrario al vino, yo coincido ahí con el pensamiento de Juan Carlos Tapia. La peor película con mejor elenco.
como el vino más barato, el mejor vino al precio más bajo. ¿Ah? Juan Carlos tiene salidas brillantes. Bueno, sin embargo, y es cansón, porque es difícil este tipo de presentarlos y tener atracción, salvo los que por razones profesionales nos interesa saber. Hay muchos mensajes claros en esa película, para el mundo, no solo para Panamá, para todos los países del mundo, los Estados Unidos, Delaware, cómo esto, la estafa de la que está haciendo el mundo presenciando, el trabajo virtual y la ganancia virtual y la realidad virtual, ¿no? ¿Que estafa a quién? A la clase media. Entonces, quizás si tú la miras, como dice Fernando, en los mensajes. Es que el mensaje claro es, no debemos olvidarnos que ese ataque a Panamá se da ¿cuándo? Cuando Joe Biden es el vicepresidente de Estados Unidos. Joe Biden fue senador del estado de Delaware mucho tiempo. ¿Y quién es el principal competidor de Panamá en este oscuro mundo de las sociedades offshore? Delaware. No es casual que eso haya ocurrido. Y no es casual todas las situaciones que se dan en la película de cómo gente esconde desde dinero mal habido hasta gente que está hasta los cejas de pagar impuestos altísimos. Pero, y fíjese lo que ha señalado Fernando, que es quizás el kit de este problema. ¿Quién nos enseñó a nosotros a usar los offshore? Los ricos y más. Los Estados Unidos. Sí. Nosotros tenemos un modelo copiado de los Estados Unidos. Calco. Y ellos lo querían aquí. De hecho, nosotros tenemos la moneda de los Estados Unidos. Pero fíjense que a nosotros nos hubieron 2 ataques simultáneos. Con un mes de diferencia. Los papeles de Panamá y este problema. Y el caso Guaquete vino un mes después. No, nos pegaron con fuerza. Yo nunca recuerdo que el mundo, un país tan pequeño como nuestro, hubiera sido atacado por más de 170 países con sus principales medios poniendo su frente contra nosotros. El efecto en las finanzas de nuestro centro financiero, por ello yo le puedo decir por las cifras que tengo, que fue marginal. El ataque a nuestra imagen fue brutal. Y a las sociedades anónimas. Y después vino el siguiente ataque a Watkins por la lista Clinton, que es una lista administrativa para tomar decisiones sin tener que presentar pruebas. Eso se ocurrieron simultáneamente a nuestra economía. Y aquí hubo gente que se prestó a eso. E incluso el nombre de papeles de Panamá vino propuesto por periodistas panameños, para que estemos claros. Y ha habido otras listas en las que se incluían los grandes ricos. Pero cuando se hicieron los papeles de Panamá, la concentración del ataque estaba en 5 países. China, Rusia, Sudáfrica, Brasil, y me falta uno. Bueno, China, Sudáfrica. eso, la India. La India. Eran las economías emergentes. El BRICS. El BRIC. No, es Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. BRICS. BRICS. Ese ataque brutal contra nosotros teníamos, y el 2008 nos sorprendió la crisis financiera más aguda en los Estados Unidos. Toda esa gente que quebró a gente, ¿usted vio a alguno de ellos presos? No, todos quedaron desde asesores Gualdía del riéndose presidente de todos Obama. nosotros, igual que Rolando Rodríguez. El único país que sobrevivió con fuerza a esa crisis fuimos nosotros. Entonces nosotros hemos pasado por momentos difíciles. Mi punto ahora es, nosotros hemos construido un país, queridos televidentes, que vale la pena defender. Y no dejemos que las emociones de otros y las agendas de otros nos arrebaten la nación que tenemos. Para ello, lo necesitamos a todos ustedes participando, no tuiteando cosas de insulto, sino participando. Y estas reformas, o las reformamos o no habrá reforma. Exacto.